Bienvenidos a este espacio de enseñanzas bíblicas. Hoy tenemos nuevamente al hermano Enrique Barahona, quien continuará con el tema que estamos tratando sobre el Evangelio. Somos parte de la Iglesia Bíblica Reformada aquí en Tocumen, Ciudad de Panamá. Hermanos, para que la gente más o menos sepan sobre nuestros temas, lo que estudiamos, lo que creemos. Así es. Estamos ahora mismo llevando el estudio bíblico para enseñarle al público panameño lo que es el Evangelio en sí. Sabemos que no es muy común ver en Panamá una iglesia reformada y tal vez es un tema a hablar próximamente de lo que es la reforma o qué es una iglesia reformada, ¿no? Pero ahora mismo el tema que estamos desarrollando es el Evangelio, ¿no? Y estamos dándole seguimiento a este tema tan importante. Así es, hermano. Vamos a continuar, hermano, con el tema. Así es, el pecado. Vamos a continuar con el asunto del pecado que estuvimos hablando en el tema pasado. ¿Qué es realmente el pecado, hermano? Para empezar por ahí. Exactamente. Vamos a ir hablando. Me gustaría hacer un resumen de lo que ya hemos hablado y entrar en esa pregunta que acabas de hacer. En realidad, ¿qué es el pecado? Así es. Porque hemos estado hablando de la buena noticia, el Evangelio, traducido, que es buena noticia. Ya la primera parte que hablamos fue la traducción de lo que es el Evangelio. Estuvimos hablando de lo importante que es el Evangelio y en ese punto nos detuvimos a hablar de por qué es importante. Uno, porque viene esta buena noticia del reino de Dios. La otra parte es que no vino cualquier mensajero a traer esa noticia, sino que el mismo Cristo Jesús vino a traerla. Que es tan importante que 4 personas escribieron de ese mismo evangelio. Hablamos de que es tan importante de que la persona que anuncia en el evangelio tienen que tener cuidado al momento de anunciar un evangelio que no sea diferente, porque caerán en maldición, es lo que dice allá en Gálatas. Y entonces entramos al tema, ¿no? Vimos lo que significa, vimos por qué es importante y ahora estamos viendo o definiendo qué es en realidad esa buena noticia, cuál es la buena noticia. Y como hablamos en el video anterior, para poder ver la buena noticia tenemos que ver la parte negativa antes de ver la buena noticia. Y le voy a poner un ejemplo. Me gusta este ejemplo que también lo escuché en un exponente hace tiempo. Si yo agarro un llavero y te lo sueno así, las llaves suenan, ¿te pondrías contento por escuchar esa? O sea, si no sé de qué se trata ese sonido, en el momento no lo entiendo. ¿No? Y el que se pusiera feliz o contento a escuchar un llavero sonar, estaría loco. ¿Por qué te daría alegría un llavero sonar con las llaves? Bueno, pero este ponente dice, es muy diferente cuando tú sabes que tu condición es haber estado por años encerrado en un calabozo sin escuchar nunca una llave que puede abrir el calabozo, y tú de repente estás en ese calabozo por años y escuchas un llavero llegar, aproximarse a ti. Eso tal vez te da alegría, te da felicidad. Para ti es una buena noticia de que se acerca un llavero para abrir el calabozo. Entonces, la buena noticia es así. Esta buena noticia que trajo Cristo Jesús es así. Y la condición de pecado que tiene el hombre lo tiene esclavo y lo tiene en enemistad con Dios. Entonces, tenemos que llevar al oyente a que se vea en esa posición. Porque si no nos vemos en la posición que la Biblia nos pone, en la condición que estamos en enemistad con Dios, nunca vamos a ponernos feliz cuando escuchamos la buena noticia o el llavero que te va a sacar de esa condición en la que se encuentra el ser humano, el hombre. Entonces, tenemos que exponer la mala noticia. El que se pone feliz estando en una cárcel sabe cuál es su condición y se pone feliz cuando oye llegar el llavero, pero las personas que no saben cuál es su condición ante Dios no se ponen feliz nunca cuando tú le hablas de una buena noticia, lo cual es el Evangelio, ¿no? La pregunta que me hace entonces,
¿Qué es el pecado en verdad? El pecado en sí. ¿Qué es el pecado en verdad? O sea, primeramente tenemos que comprender que el pecado es lo que nos tiene a nosotros en enemistad con Dios. Como dice el Salmo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo citamos en el video pasado. Entonces, la condición de pecado, de impiedad del hombre, lo hace estar enemigo con Dios, Dios enojado o airado contra el impío, y el impío no quiere saber de Dios. El pecado en el hombre, lo primero que hace es tratar el hombre, al saber su condición, incluso inconscientemente, el hombre se esconde de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán, por ejemplo? Cuando pecó, Se escondió cuando escuchó la voz de Dios. ¿Ves? Entonces, lo que hace el pecado en el hombre es inconscientemente, el ser humano no quiere saber de Dios, se esconde de Dios. Eso es uno de los efectos que tiene el pecado en el hombre. El hombre huye de Dios, se esconde de Dios. Entonces, pero para definir de acuerdo a las Escrituras, ¿qué es el pecado en verdad? Vamos a leer un pasaje que se encuentra en primera carta de Juan, verso 3 al 4, dice así, lo cito, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro, dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. A la ley de Dios. Nosotros vemos aquí, de acuerdo a la definición que da Juan, el apóstol, ¿qué es lo que se le llama pecado en las Escrituras? Bueno, no es más que la infracción a la ley de Dios. Y entonces ahí nuevamente caemos en lo que es los términos jurídicos: infracción, ley, y todo el contexto que nosotros vemos en la Escritura es un contexto con terminología jurídica. Dios es un juez justo. Y cuando habla de justo, habla de justicia. Si habla de justicia, habla incluso la Escritura de que nosotros tenemos un abogado. Y aquí se está hablando de la ley y se habla de la infracción de la ley. Incluso Santiago, que lo citamos en el video pasado, habla de terminología de convictos. Queda ahí convicto con respecto a la ley de Dios. Entonces, ¿quién es pecador? Porque ya vimos que el pecado es infracción a la ley de Dios. O sea, ¿y qué es la ley de Dios? Y en esto hago un énfasis. Se menciona la ley de Dios. Nosotros sabemos que en las Escrituras, en el Antiguo Pacto, vemos un sinnúmero de leyes establecidas. Aquí estamos hablando de la ley moral que estableció Dios, que muchos lo conocemos como los 10 mandamientos, pero se habla de la ley de Dios. En singular. Sí, exactamente, no en plural, es la ley. Pero esta ley tiene 10 artículos que lo conocemos como los 10 mandamientos. Y según lo que dice Santiago, y ese texto lo leímos en el video pasado, dice que el que infringe en un punto se hace convicto de la ley. O sea, ¿qué significa eso? Que no solamente el que mata es pecador, sino que el que miente también es pecador. ¿Y por qué es pecador? Porque infringe la misma ley. ¿Ves? Entonces, es tan pecador para Dios uno que mata a uno que miente. ¿Por qué? Ambos son iguales de culpables porque están violando la misma ley. La misma ley establecida por Dios. Así es. O sea, para Dios, tanto el que mata como el que dice una mentirita piadosa, como se dice, son culpables porque han violentado su ley. Y es por eso que en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno, pero la pregunta es pero yo he visto personas que son buena gente. Porque las sociales abrimos a personas. Exactamente. Entonces, para Dios dice que no hay nadie justo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice en Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante. Y muchas personas se preguntarían, ¿pero por qué lo dice así? Bueno, es muy sencillo,
por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? La infracción de la ley de Dios. ¿Y quién es el que ha infringido la ley de Dios? Pues todos han infringido la ley de Dios. Porque el que no miente, mata. Y el que no mata, codicia. Ha infringido la misma ley. El mandamiento, nosotros vemos que estos mandamientos están divididos, los 10 mandamientos, están divididos entre los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Cosas que Dios te dice, no hagas, esos son los mandamientos negativos, y otros mandamientos que te dicen que debes hacer y que no lo haces. Esos son los mandamientos positivos y negativos, pero también vemos que en la estructura de los 10 mandamientos están mandamientos que tienen que ver horizontalmente con la humanidad. Por ejemplo, no codiciar, no adulterar, no mentir, cosas que tienen que ver horizontalmente con la sociedad. Pero hay mandamientos de esos que tienen que ver verticalmente con Dios. Adorarás solamente al Señor tu Dios y los demás que vemos allí, que tiene que ver con él. Y el hombre, por uno o por todos, violentan la ley de Dios. Por naturaleza, el hombre nace con esa naturaleza. No hay quien busca a Dios porque son pecadores, lo que hacen es huir de Dios, esconderse. Entonces, esa es la condición del hombre, y lo que hace estar en la enemistad con Dios es su condición de pecado. Vale, entonces, otra cosa que quiero que se quede claro es que aquí se está hablando en terminología jurídica. ¿Ves? De culpable, inocente, juez, abogado, justicia, ley. Y para eso, o sea, ese entorno jurídico, para poderlo explicar, tal vez tuviéramos que explicarlo con casos y sucesos que hay a nuestro alrededor para poder comprender qué es lo que dice la Escritura. Personas confunden el término de que Dios es justo con que Dios es bueno. Entonces, si Dios es juez y dice que es juez justo, entonces va a dar una sentencia apropiada a la condena de la persona. Exactamente, o sea, y vamos a entrar en ese entorno que tú acabas de decir. Imagínate que nosotros estamos, vamos a poner una escena donde hay alguien que mató a alguien. Lo llevan ante el juez, lo toman o lo toman en infraganti en el acto de asesinato y lo llevan ante un juez culpable de haber matado a alguien. Si está delante de un juez justo, ¿qué haría el juez? Lo condenaría. Pero si el criminal dice, juez, sí, yo confieso el acto malo que hice, te lo confieso, ¿el juez justo se la pasaría? Si es justo o no. Si es justo o no. No, todavía no. O sea, él puede hasta sentirse culpable por lo que hizo, pero él cometió el acto, él pecó. ¿No? Él cometió el homicidio. Si el juez es justo, obviamente no se la va a pasar. Pero si el criminal le dice, no solamente te confieso, juez justo, de que yo lo hice, sino que estoy arrepentido, te prometo que no lo vuelvo a hacer más, ¿se la pasaría? Todavía no. Seguiría siendo culpable. Seguiría siendo culpable. Entonces, vamos a decir que esta persona dice, mira, yo te confieso que yo lo hice. Te confieso que estoy arrepentido. No lo vuelvo a hacer más. Incluso voy a comenzar a hacer buenas obras para reparar el daño que hice. ¿Qué haría el juez? Si es justo, aún no lo perdonaría. Allí es donde entra el tema, pero tú no puedes comparar a Dios con un juez terrenal. Dios es bueno, Dios se la puede pasar. Si Dios llega a pasar esa injusticia de infracción de la ley a una persona, entonces sería un juez injusto. Vamos a poner el otro panorama, que la persona que asesinaron era tu esposa, y Dios lo permita. Y tú estás en el juzgado y el juez
Dice, gracias por confesar de que fuiste tú, y qué bueno que estés arrepentido. La condena de 50 años, vamos a decir que era la condena, te la voy a rebajar a 10. Tú como esposa de la muerta, ¿cómo te sentirías? Obviamente no, yo diría, no me hizo justicia. No hizo justicia, no aplicó justicia, no eres justo aplicando la justicia a ese juez. Si sé la sentencia por homicidio, ¿no? Por asesinato, y el juez no puso la sentencia que debe ser, obviamente no me voy a sentir satisfecho. Exactamente. Entonces, para que el juez sea justo, tiene que aplicar la justicia de acuerdo a lo establecido en la ley, porque como hablamos en el video pasado, no solamente Dios establece la ley, sino que pone cuál es la consecuencia de infringir esa ley. Así es. Y pusimos de ejemplo a una persona que aquí en Panamá violenta una ley que es la ley del tránsito pasando desde una luz roja. Porque no solamente está establecido la ley que dice no debes pasar, no, debes pasar en una luz roja, sino que está establecido, aparte de la prohibición, está establecido el costo que cuesta si tú la violas. Exactamente. Entonces, la pregunta es, si el pecado es infracción a la ley de Dios, ¿cuál es la paga del pecado? Según Romano, la muerte. Es la muerte. La muerte. Es la muerte. Y entonces es allí donde nosotros vamos viendo un tema muy importante. Entra la palabra muerte aquí. Ok, vamos a seguir en el entorno jurídico. La persona está siendo condenada. Él no quiere ir a la cárcel, pero todas las evidencias dan de que él es culpable y debe ir a la cárcel. Eso no se da, yo creo que en ningún país, pero ¿cómo haría esa persona para librarse de ir a la condenación? ¿Qué haría? ¿Qué pudiera hacer? La persona en sí no puede hacer nada. O sea, es culpable. Ajá. Es culpable y tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar. El que podría hacer algo es otra persona, ¿no? Es allí donde entra el tema de la buena noticia. Y es ahí donde queríamos ir llevando a los que escuchan y ven este video. El hombre por sus propios medios, no puede librarse de la condenación. Por eso es que la Escritura dice en Efesios que la salvación no es por obra. La salvación no es por obra. ¿Por qué? Porque el hombre, por muy buenas obras que haga, no puede pagar algo que ya hizo. Ya eres culpable de haber violado la ley de Dios. Y si tú le dices a Dios, vamos a decir que en vez de un juez terrenal, tú estás delante de Dios, y Dios te dice, bueno, estás aquí, ¿cómo te declaras? Bueno, señor juez, Dios, yo me declaro culpable, yo sé que yo soy pecador, yo he infringido tu ley y estoy arrepentido. ¿Dios te la pasaría? No, de ninguna manera. Porque es un juez justo. Es justo. Y le dice, Señor, no solamente estoy arrepentido y te confieso que yo soy pecador, sino que te prometo que yo voy a comenzar a hacer buenas obras, voy a ir a la iglesia, voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a hacer las obras buenas de un creyente. ¿Dios te pasaría? De ninguna forma. La paga del pecado es muerte. Ahí es donde está el tema. La paga del pecado no es orar. La paga del pecado no es congregarte. La paga del pecado no es nada que el hombre pueda hacer. Ahora, esas cosas que menciono las hace personas que creen en el Señor Jesús, pero no para conseguir la benevolencia del juez justo y que te pase por alto el pecado. No, porque al juez justo no lo podemos sobornar con esas cosas. ¿Ves? Entonces, es allí donde entra lo maravilloso y
Y yo siempre le hago la pregunta a las personas, si tú estás en esa posición con Dios, entonces ¿cómo harías para librarte de la condenación? En el siguiente video continuamos con la última parte, la buena noticia.